Hola, hola, un fraternal saludo a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos, muchas gracias por compartir con nosotros pues este tiempo y permitirse reflexionar este segundo encuentro en el que estamos nuevamente Chamalú, Arandú y yo reflexionando sobre este tema tan importante, tan trascendental a lo largo de la historia y que hoy también pareciera estar un poquito de moda y es el de la mente. Y justamente cuando hablo de modas, em, queremos el día de hoy abordar el tema desde un punto de vista que nos estuvieron pidiendo, nos llegaron varios mensajes y comentarios solicitándonos que habláramos sobre la salud mental, este concepto que, insisto, ha estado de moda en los últimos años. En parte porque muchas organizaciones de salud lo han hecho así y de manera alarmante. La Organización Mundial de la Salud estima que existen en el mundo alrededor de 300 personas con depresión, una cantidad similar con ansiedad. Se estima que el número de suicidios en el mundo el día de hoy es más alto que nunca. Así que estamos ante una problemática importante. Y nosotros, como somos rebeldes, nos gusta abordarlo no desde el paradigma clínico. Y de hecho me gustaría comenzar por ahí. Chamalú, tú usualmente cuentas un poco esta historia acerca de la experiencia que tuviste con el paradigma clínico en tu juventud, el paradigma psiquiátrico, y cómo eso después se convirtió más bien en un parteaguas para caminar hacia otro lado, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco de esa experiencia tuya con el tema de la salud mental desde el paradigma psiquiátrico. Sí, bueno, un poco de manera, un fraternal saludo primero también. Sí, este segundo encuentro habrá más, así que esto va a continuar. Sí, estoy consciente que las cosas que compartimos no necesariamente coinciden con lo que se dice al respecto. Eso me encanta. Otros puntos de vista y salir un poco de esa tendencia de pensar que hay una única solución, un único camino. La palabra único no me gusta, ¿no? Cuando lo escucho ya me dan escalofríos. Mm, Eso de único me suena a que ya me están queriendo otra vez contar una mentira, un cuento. Es verdad, suelo de manera referencial recordar reinterpretando, ¿no? Porque el pasado puede cambiarse reinterpretándose. Cuando la adolescencia fue, yo pasé mucho tiempo en soledad, ese es un dato importante, positivo. No entiendo a la gente que no soporta estar solo, porque estar solo es estar con uno mismo, ¿no? Uno se va volviendo más sensible. Si esa soledad ocurre en la naturaleza, como fue mi caso en la infancia, pasé toda mi infancia junto a una montaña. eh, Estamos hablando de Bolivia y Cochabamba, al lado de un bosque. Al ser el hermano mayor y la segunda, ser mujer, no tenía permiso para salir. Pues fueron años de soledad, de deambular solo, de estar en silencio, silencio, soledad y naturaleza. Es una trilogía que para mí ha sido prácticamente sagrada, ¿no? Yo no sabía que era tan importante. Cuando llego a la adolescencia resulta que pues era más sensible. Había germinado mi sensibilidad, lo que compartimos en otros cursos y en la comunidad Hanaspacha, en nuestra escuela para aprender a vivir en Bolivia. Hablamos siempre de germinar la sensibilidad. Eso lo viví antes incluso de comprenderlo, al punto que empezaba a ver cosas que los demás no veían, lo que después Inca dirían los invisibles, escuchar cosas que no todos escuchaban. Mi hermana era mi
control de calidad, ¿no? De mira, pero si no hay nada, ¿cómo que nada? Ahí está, y pues un poco más y le llevaba de la mano a mostrarle. Em, Como también el agua, ¿no? El agua, había un estanque, como una piscina rústica en casa, y me quedaba mucho rato hasta que mi madre venía y me llevaba de la oreja o de la mano así para adentro, mirando el agua, ¿no? Y empezaba a ver, era mi primera televisión fue esa, ¿no? Así. Yo no me daba cuenta que esas eran cosas paranormales o extrasensoriales o que no lo hacía todo el mundo, ¿no? Uno de niño cree que todo es así, ¿no? Mágico. Ya en la adolescencia esto se fue acentuando y mis padres preocupados por verme raro, así, pensaron que me estaba volviendo loco. Tal vez hay varios tipos de locura, ¿no? Quizás realmente, pues terminé en la consulta psiquiátrica. Recuerdo vagamente, recuerdo no todo porque fue la primera y la última vez que consumí fármacos. Hace medio siglo que no consumo ningún fármaco de farmacia, es un buen récord, pero esa vez sí consumí. Y recuerdo el tamaño así, recuerdo los colores, pero... Y recuerdo que me empezaba a poner lento, así que me empezaba... Después no recuerdo más. Supuestamente me estaban estabilizando, me estaban normalizando, no sé. También me hacía dar sueño, ¿no? Y hay muchas cosas que no recuerdo. Precisamente recuerdo bien todo hasta que empecé a consumir aquello. ¿Cuál fue mi alternativa en ese caso? Pues empezar a... Eso fue una temporadita, no recuerdo cuánto tiempo, seguramente, no sé, unas cuantas semanas, pero yo me fugué del paradigma médico psiquiátrico yendo a buscar un abuelo, no un curandero, un hombre de medicina, sí, a contarle el problema, pero al final, antes de que él me diera la terapia que pensaba que estaba buscando, mi propuesta fue, abuelo, yo quiero ser como usted. Ahí comenzó el viaje, ¿no? Lo que llamamos después chamanismo, a empezar a ver la vida, la salud, la enfermedad de otra manera. Y desde entonces mi discrepancia con el paradigma médico psiquiátrico pues fue aumentando al punto de ponerlo en tela de juicio, ¿no? Y pasarme la vida cuestionándolo. Interesante, Chamalu. Justo eh, pienso mucho en este mal vicio, creo yo, de la psicología más tradicional. Y bueno, también quisiera mencionar porque es que estamos como atacando hacia allá, porque es, es lo que hoy se dice que está bien, ¿no? Es lo que hoy se dice que es correcto, la manera en la que se está abordando el problema de la salud mental en los gobiernos, en las sociedades, es simplemente decir a alguien ve a terapia, ve al psiquiatra, las farmacéuticas están creciendo muchísimo, se están vendiendo antidepresivos como nunca antes en la historia, y creemos que ese no es el camino. Y bueno, Arandú, yo sé que tú también tienes un antecedente ahí académico, que también viste cosas que no te gustaron de pronto de ese abordaje quizá un poco más clínico. Y me gustaría saber o que nos compartas, que compartas con la audiencia cuáles fueron esos vicios o esas cosas que tuviste que están mal y que te motivaron a ir por otro camino quizá más holístico, más ancestral, ¿no? De una búsqueda del ser mucho más transpersonal. Sí, por supuesto. Bueno, para empezar, un cálido saludo desde la comunidad Janajpacha, aquí en Cochabamba, Bolivia, que como saben es nuestra escuela para aprender a vivir. A quienes nos escuchan y alguna vez sienten que la vida en comunidad podría ser una buena oportunidad para maximizar esos procesos de transformación y desarrollo personal, esta es una gran oportunidad. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de los medios, de las redes sociales y con gusto les damos toda la información posible. Qué interesante el tema que nos propones conversar el día de hoy, porque ese fue como el punto en el que me hizo cambiar un poco la dirección en la que estaba llevando esta propuesta de mi intervención o acompañamiento a las personas. Y creo que hay como mucha historia detrás. Yo empecé a estudiar la carrera de psicología porque me sentía muy atraída por intentar entender
¿por qué es que somos tan distintos si todos somos humanos? ¿Por qué es que reaccionamos o respondemos de formas tan diferentes a un mismo evento? Sabemos que, por ejemplo, los hermanos, aunque sean mellizos o gemelos y aunque tengan muchos lazos en común y muchas experiencias semejantes, piensan, sienten y actúan completamente diferente y sus historias de vida son completamente distintas. Entonces, si estuvieron, por ejemplo, viviendo incluso en el útero materno tanto tiempo y luego viviendo en la misma familia, en la misma cultura, en el mismo lugar, había un porcentaje que hacía que estos niños o personas o adultos después sean tan distintos. Esto inicialmente me llamó muchísimo la atención y que hizo que mi interés por entender al ser humano, pues luego se traduzca en la decisión de estudiar psicología. Sin embargo, la carrera, a pesar que fue bastante interesante y buena, se quedó limitada porque solamente observaba o se centraba en la conducta, en lo observable, en lo medible. La forma de intervenir a un paciente era reducida a un diagnóstico, a un proceso esquemático de sigue este paso, haz aquello, vincúlate de esta forma. Entonces, me parece que había una distancia tremenda entre el terapeuta y el paciente que no permitía gestar ese vínculo que finalmente sabemos y está, para quienes les encanta la ciencia occidental, está comprobado científicamente que lo que contribuye al buen resultado de una terapia, una psicoterapia, es el vínculo que se gesta entre paciente y terapeuta, un vínculo de confianza, de sostén, de confrontación cuando es necesario. Eh, pero bueno, eso es la parte académica, la parte de aprendizaje. Sin embargo, lo que determinó el cambio del rumbo que le tomaba yo a la intervención psicológica fue en realidad a través de una experiencia más personal, Eloy, porque yo, como muchas personas, también conozco de muy de cerca lo que son las crisis de ansiedad, las crisis de depresión, el sinsentido de la vida. Entonces, imagínate, era como poco coherente que una persona que estudió psicología, que podría tener las herramientas para intervenir, esté atravesando situaciones como estas, que no le encuentre sentido a la vida, que la depresión sea frecuente en su vida cotidiana. Entonces dije, hay algo que no está bien. Si se supone que estudié esta carrera para intentar ayudar a otras personas, ¿por qué me está costando a mí ayudarme? Parte de este camino fue acercarme a la psicoterapia gestal, que es un enfoque de intervención muy distinto al que antes mencionaba, y esto en realidad fue como el primer paso para descubrir todo lo que había detrás, porque este enfoque toma, por supuesto, de la filosofía, del chamanismo, de las sabidurías ancestrales también, pero igual se queda solo hasta allí. Entonces me di cuenta que fue un gran paso, un gran avance, pero necesitábamos algo más. Ya con este enfoque entendí que hay que humanizar el vínculo, que hay que entender de una manera completamente distinta lo que le está pasando a la persona que viene a consulta. Como lo que decía ahora Chamalú, él tenía un nivel de sensibilidad bastante grande y por supuesto el psiquiatra seguramente habrá identificado una psicosis o una esquizofrenia y lo que usualmente hacen es adormecer a través de los psicóticos para reducir esa sensibilidad y que sea un humano más, un humano normal, que sea funcional para el sistema. Entonces eso es bastante deprimente y parece que asusta mirarlo de esa manera, nos quieren desconectar de nuestra verdadera esencia como humanos. Entonces todo esto me parecía muy sospechoso y a partir de ahí empecé a caminar y a acercarme y a buscar, por supuesto, otros enfoques. Ahí es donde conocí la filosofía Ibeshama, este enfoque más ancestral y por supuesto también acercándome un poco más ahora a la psicología transpersonal que incluye este enfoque espiritual y más chamánico de la existencia del ser humano. Interesante. Y hace rato, Chamalú, mencionabas esto de la locura, ¿no? Y de cómo muchas veces todos estos enfoques un poco clínicos buscan adormecer esas sensibilidades. Y bueno, a partir de ahí, claro, hoy ya hay muchas propuestas como las que menciona Nandú de trabajar de una manera distinta, ¿no? De una manera más humanista, de una manera más integral. Em, pero esta idea de la locura y la sensibilidad, esta relación tan cercana, tan íntima que hay y que a veces pareciera que los límites que busca poner Occidente, que busca poner un poco la ciencia, la misma psiquiatría, son de adormecer precisamente esa sensibilidad, ¿no? Hay un libro de este intelectual muy reconocido, Karl Jaspers, Genio y Locura, donde analiza
cuadros clínicos de algunos artistas y de algunas personas consideradas locas, etiquetadas como anormales en la sociedad, y se da cuenta que en realidad lo único que diferencia a un loco de un artista, de un genio, es una cuestión de percepción, es una cuestión de qué tanto lo aceptó la sociedad, ¿no? Y habla de músicos, de escritores, de pintores. Em, en toda tu experiencia, Chamalu, trabajando tanto personalmente como con cientos, miles de personas, ayudándoles a desarrollar esta sensibilidad, ¿cuál dirías tú que es como ese camino que tal vez alguien que nos está escuchando, que se siente incomprendido o incomprendida, que siente que tiene sensibilidades que no ha desarrollado y que de pronto la sociedad no entiende o que su contexto está intentando adormecerlo o que tiene cerca a alguien, ¿no? Así como me dijiste, como comentaste tu hermana, tal vez hay alguien que tiene cerca a personas que ve que tienen esa sensibilidad y que no saben quizá qué camino emprender, cómo abordarlo, cómo trabajar en eso. Bueno, a ver, muchas cosas se podría decir al respecto. Antes de ello, me gustaría, sin embargo, manifestar nuestra discrepancia con el mismo concepto de salud mental, que está demasiado asociado con enfermedad mental, así. Por un lado, ¿no? Hay una tendencia muy grande a patologizar y por tanto a que la gente busque terapia, busque tratamiento. Si ahora ya uno está ansioso, tratamiento, uno tiene algún miedo por ahí, el miedo es parte del instinto de supervivencia, ¿no? Ya requiere tratamiento, eh, pues todo es un problema mental, ¿no? Creo que eso que mencionabas de genio y locura es que es así. La única diferencia entre un genio y un loco es el manicomio, ¿no? Y el diagnóstico de por medio. No hay otra diferencia. Uno podría ver, tú recordarás alguna foto de Wittgenstein, por ejemplo. Ahí lo pones junto a uno que está en un manicomio y no sabes cuál es cuál, ¿no? Así, realmente creo que sí he conocido algunas personas así geniales con mi vida nómada, así, pero que para la sociedad estaban locas, ¿eh? Y en realidad creo que cuando la inteligencia aflora de una manera más plena es cuando justamente la sociedad lo califica de locura, ¿no? Y creo que el paradigma convencional y el paradigma médico, psiquiátrico son demasiado castrantes, limitantes. Creo que aciertan las distintas culturas indígenas que cuando uno comienza a manifestar este tipo de comportamiento, de aptitudes, de capacidades, pues ahí ya tenemos un chamán, ¿no? Una chamán, una sanadora, un guía, ¿sí? Eso se lo encuadra. Creo que es la sociedad y en su versión intensificada del manicomio lo que enloquece a la gente, ¿no? No, tiene que haber, fíjate cómo en épocas de Jesús, por ejemplo, hace 2000 años, allá en el Medio Oriente, una enfermedad mental era un poseído por el diablo, ¿no? Era un endemoniado que había que abordarlo de otra manera. Cómo la cultura iba prácticamente con esta sobreinterpretación de los síntomas y con esa tendencia a patologizarlo todo, creando el problema. Yo he estado muchas veces en Argentina y allá casi no hay personas que no hayan ido a terapia, ¿no? A terapia psicológica o psicoanálisis. Si todo el mundo, ¿no? Parece tan natural así como, no sé, ir a un parque, ¿no? Y se sorprendieron cuando se enteraron que yo no había ido, ¿no? Que no había ido nunca. Bueno, alguna vez fui para ayudarle a un psicólogo así, pero no de la manera como se plantea. Y sí, creo que esta sociedad está con una tendencia demasiado grande a patologizarlo todo y en verdad esto es parte de una estructura ya de este lado más social y político. Esto es parte también de un manejo así bien estratégico de las élites gobernantes pues para mantener a la gente más o menos
manipulada o resignada. eh, desde una mirada más chamánica, más indígena. Y este es un tema bien interesante, pero obviamente requiere más tiempo. Quizá en otra oportunidad o en algún evento específico podamos abordar, porque la mirada indígena es totalmente distinta. No ve ahí patológico, no ve necesidad de terapia, quizá necesidad de un ritual, quizá un abordaje ceremonial, pero eso es otra cosa, ¿no? Y también no ve el conflicto como un problema. ¿No? La misma definición de salud e enfermedad desde otras cosmovisiones es otra cosa, ¿no? No, eh, creo que el tema de salud mental, siempre a mí, el concepto de salud mental siempre me ha dejado preocupado, ¿no? ¿Por qué mental así? Tendría que ser salud integral, parecería, y la definición misma de la propia Organización de Salud está muy asociada a que la gente pues esté consciente de sus capacidades, por ejemplo, y luego conectada con que sea productiva y que encaje. Si el que no encaja, y encaja lo dice en el mismo término, ¿no? Y el que no se mete en la caja, si el que no encuadra, el que no se adapta al sistema. Un loco es el que no se adapta, pero y los rebeldes y los que cuestionamos, los que tenemos pensamiento crítico o los que somos de otro paradigma, no encajamos, ¿no? Y sería terrible que lo hagamos, ¿no? Sí, incluso el término normal, ¿no? ¿Qué es realmente normal? Yo me he movido mucho, tú lo sabes, Eloy, en ámbitos así indígenas, chamánicos, rituales donde lo normal y lo anormal están bien difusos, ¿no? ¿Qué es normal así? Y cómo abordarlo eso. De entrada, yo descartaría, en la próxima intervención podemos decir un poquito más lo que preguntabas de cómo, cuál sería el camino, pero antes quería decir eso. No creo que sea necesario una terapia en gran parte de los casos. Sí, no creo que haya que patologizarlo todo, que sobreinterpretar, sobrediagnosticar. Yo creo que también hay una iatrogenia psicológica y psiquiátrica, por cierto. Bueno, con lo médico es más fácil, ¿no? Fármacos, efectos colaterales, así, pero también el diagnóstico enferma. Sí, ese es un tema que hay que abordarlo también. ¿Y qué pasa cuando es el tratamiento el que complica todo, ¿no? O el diagnóstico que empieza a generar el problema. Creo que una pista para ir luego en la siguiente desarrollando más esto es atreverse a repensarlo, abrir la mente, pensar que hay otros abordajes, otras alternativas eh, y, y en definitiva, pues darse cuenta que la llamada salud mental empeora cada vez más, ¿no? Y si está cada vez peor el mundo, como tú mencionaste, el tema de más gente suicidándose, más gente deprimida, más gente ansiosa, más gente infeliz, es que en esta época hemos llegado a un punto en que pues parecería que quien es infeliz ya es una enfermedad mental, ¿no? La infelicidad. Uno está triste y aparece que tiene que ir a terapia, ¿no? Porque cómo es que está triste, así como si no tendríamos derecho a incluso disfrutar de la felicidad, ¿no? Como que hay que repensar todo. Creo que estamos entrando a un territorio en el que solamente todo tenemos que repensarlo y pero al mismo tiempo también hay abordado multidisciplinariamente y especialmente interculturalmente, admitiendo otras miradas, otras cosmovisiones. Hay interesantes alternativas que le pueden servir a la gente a convivir en un tiempo de incertidumbre. Nosotros hablamos siempre en nuestra comunidad de la incertidumbre. Podemos aprender a vivir. Por eso quizás nosotros, más que hablar de salud mental, hablamos del summa causa. Sí que es vivir bien. Y eso incluye todo, ¿no? Y además no solo en términos individuales, porque es otra característica indígena, ¿no? No puede pensarse solo un bienestar en términos de individuo, ¿no? Eso sí sería patológico. Claro, y es que en definitiva vivimos en una sociedad que, como dices, patologiza la experiencia humana, ¿no? Como si todo lo que como humanos
vivimos y tenemos capacidad de sentir, de experimentar, fuese precisamente malo. Y ya desde niños, ¿no? Hay eh, un psicoanalista que a mí me gusta leer mucho porque justo es filósofo, es doctor en filosofía también. Tiene un libro que se llama Más crianza, menos terapia, ¿no? Y en el que él critica mucho esta tendencia creciente de los padres de llevar a sus hijos a terapia desde que son muy chiquitos, ¿no? Y dicen, no lo necesitan, ¿no? Lo que necesitan es que ustedes sean seguros de su crianza y ya, no importa si después él crece con alguna cosa que después tiene que resolver, porque todos tenemos cosas que resolver. Eh, y parece, o desde esta perspectiva, yo siento que más que una crisis, ¿no? de salud mental, en realidad lo que hay es una crisis existencial, ¿no? Una crisis de almas. Por ahí alguien escribía en el video pasado que subimos que cuando hablábamos de mente lo estábamos equiparando a cerebro. Yo creo que nunca hicimos eso y quisiera aclararlo, que cuando hablamos de mente no hablamos de este proceso nada más neuronal o de razón, ¿no? Cuando hablamos de mente estamos, al menos yo, y creo que ustedes un poco también, equiparándolo a la idea de conciencia, a la idea de alma, ¿no? A esta sustancia que somos todos los seres humanos y que va más allá y que trasciende al cuerpo, que trasciende al tiempo y a esta dimensión como la conocemos. Eh, y justo es muy interesante esto que comentas, Chamalú, de la perspectiva indígena, de la perspectiva de las culturas ancestrales, porque en parte este paradigma que etiqueta a todos de enfermos o de anormales, pues lo que busca es suprimir la diversidad, ¿no? Y, y bueno, incluso me viene a la mente esta idea griega, por ejemplo, de los locos, que en realidad eran los más sabios para la cultura griega, la gente que tenía esta sensibilidad de lo que hoy quizá llamaríamos esquizofrenia y que ameritaría ir a un manicomio, para ellos era lo más sagrado, porque consideraban que eh, a las pitonisas, ¿no? Que eran estas mujeres que estaban todo el tiempo hablando, diciendo frases inconexas y que estaban teniendo lapsos esquizofrénicos, diríamos. Hoy en realidad lo interpretaban como un mensaje de los dioses, ¿no? Esas personas tenían una sensibilidad distinta, podían ver cosas distintas que la mayoría de seres humanos y por lo tanto era sagrado. Em, entonces, yo quisiera ahora preguntarte a ti, Arandu, ¿cuál crees que debería ser hoy el abordaje? Entendiendo bueno, la ciencia, la psicología, tampoco es que todo esté mal, ha desarrollado cosas, algunas cosas positivas, positivas en términos de que han abonado un poco, ha habido grandes pensadores, ¿no? Como tal vez Jung, en el psicoanálisis. Para ti, ¿cuál es esa... mm, digamos, como esa combinación en términos de abordaje que justo debería hacer alguien para no caer en la patologización de su experiencia de vida y emprender pues un camino de búsqueda interna, de autoconocimiento. Coincido completamente con esta afirmación que es necesario repensar la crianza o la forma en la que está interviniendo o influyendo la sociedad, el paradigma, la cultura en las personas para entender qué es lo que les está pasando cuando experimentan alguna vivencia o alguna emoción. Es interesante que desde nuestro paradigma, por ejemplo, nos atrevemos a proponerles que disfruten incluso la tristeza, que se pueda transmutar en nostalgia, que se pueda convertir en una fuente de inspiración. Usualmente las dosis o experiencias de una tristeza profunda, como lo decían ustedes, rápidamente son buscadas encajar en algún diagnóstico y sumarlas a alguna otra manifestación para ver en cuál de los diagnósticos propuestos por estos manuales del DSM-4, 5 o probablemente ya pronto se hable del 6, que lo que hace es reducir algunas conductas observables a un diagnóstico. Es increíble pensar que muchas de las enfermedades mentales
que eran consideradas como tal hace 15, 20 o 30 años atrás, ahora ya no son consideradas como enfermedades de salud mental. Entonces es curioso preguntarse qué es lo que hizo que cambiase, o sea, para la gente que es muy clínica, ¿no? Preguntarles por qué es que, por ejemplo, el tema de la orientación sexual, en este caso la homosexualidad, antes era considerado una enfermedad. ¿Qué les hizo darse cuenta que ahora ya no? Hay algunas situaciones de sensibilidad maximizada que antes eran consideradas, como lo mencionaba Chamalú, la presencia del demonio en el cuerpo de las personas y ahora ya no, y se han ido cambiando los nombres porque al final las personas que intentan entender están muy lejos de saber que el ser humano es tan complejo y no se puede reducir solamente a un término. Necesitamos hacer un abordaje mucho más integral, pero un poco más alejado de lo académico y más cerca de la vivencia. Nuestra propuesta es que las personas, por ejemplo, aprendan a vivir. Muchos, yo diría que casi el 80% de los casos de las personas que van a una consulta psicológica, psicoterapéutica, es porque no saben vivir, porque no lo aprendieron. La pregunta es cuándo y en qué momento y en dónde es que tenemos que aprender a vivir. Aquí abriría, por ejemplo, un tema también de mucho interés para reflexionar lo que son las escuelas. ¿Qué está pasando en las escuelas que llevan al ser humano a cuadricular su mente, a pensar solamente de un mismo estilo y esperar que todos los niños y niñas de esa escuela piensen igual o respondan igual al mismo estímulo, de la misma intensidad de aprendizaje? Entonces, hay mucho para observar desde dónde es que se va gestando este sinsentido de la vida que luego se traduce en experiencias de depresión, de ansiedad, incluso ideas suicidas y demás. Creo que hay cambios importantes que tendríamos que hacer quienes estamos enfocados en el acompañamiento de las personas, que si bien lo ideal sería que se hagan algunas modificaciones en los estilos de crianza, en la forma en la que acompaña la familia, en la forma en la que acompaña el maestro a los niños y niñas, pero si ya llegamos a la adultez con todas estos cuestionamientos de no saber exactamente cómo vamos a encaminar nuestra vida, cómo vamos a hacer para aprender a vivir y a disfrutar plenamente de nuestra existencia. Entonces creo que quienes tenemos la responsabilidad de acompañar, tenemos que hacerlo de una manera completamente integral. No reducir, por ejemplo, la intervención solamente a 4 paredes, a un consultorio de 4 paredes, cuando en realidad la vida se ejecuta afuera. No podemos reducir a un ser humano a un diagnóstico porque también aquí hay otro punto importante, Eloy, que es la sugestión. Muchos seres humanos con solo tener el diagnóstico, no sé, de neurosis, de depresión crónica, de estrés postraumático, se abanderan de eso para justificar y deslizar o deslindarse de responsabilidades, cuando lo que buscamos es hacer que las personas se hagan cargo de sus vidas, se hagan cargo de su existencia. Entonces, creo que necesitamos replantear la forma en la que acompañamos a los pacientes, pero antes incluso de eso, me atrevería a decir que quienes somos terapeutas, quienes acompañamos a otra persona, no pasamos o no nos libramos de también observarnos, fijarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros como terapeutas para convertirnos en un ejemplo de estilo de vida. Hace poco, un paciente que acompañábamos desde aquí de la comunidad Janaspacha nos contaba, por ejemplo, que su terapeuta, que su psicólogo, tenía un nivel de adicción mucho mayor que él, que había ido para resolver un problema de adicción, que a mitad de la sesión interrumpía porque ya no podía tolerar más sin fumarse un cigarrillo. Interrumpía la sesión para ir a fumarse un cigarrillo. O en una siguiente sesión, en vez de contener al paciente, le contaba toda su historia amorosa. Y me pregunto realmente qué es lo que está pasando con los terapeutas, qué está pasando con los psicólogos que antes de atender a un paciente no se han revisado primero, no han trabajado lo que tengan que trabajarse para no reflejar aquellos vacíos de trabajo interior en el paciente. El paciente no es un juego, llega porque no encontró otras herramientas para trabajar y llega y toca la puerta y dice necesito ayuda. Entonces, si ya estamos en ese punto, seamos responsables con lo que estamos acompañando. Bueno, creo que me emocioné un poco, pero vamos un poco por ahí. Claro, ¿no? Y es muy importante esto que comentas porque efectivamente eh, estamos, creemos que acompañar, ¿no? Que ser maestro, esta palabra que a lo largo de la historia significó tanto. Hablo, por ejemplo, de la enseñanza, pero también de esta idea de acompañar, de ser un mentor. Es una carga muy grande, ¿no? Una carga que no,
digamos, no se paga con ir a la universidad 4 años, incluso con tener doctorados, ¿no? Vivimos en esto de los títulos y va mucho más allá, tiene que ver con una congruencia y con un trabajo interior que pasa por la inspiración, siento yo. Em, y en ese orden de ideas, Chamalú, tú que eres una persona que tú no te consideras un maestro, aunque mucha gente así lo hace, y yo recuerdo mucho un día que estábamos allá en tu casa y que me dijiste, soy un agricultor de almas, ¿no? Me gustó mucho esa palabra porque recuerdo que en esa conversación mencionaste esta eh, idea de que los seres humanos se construyen a sí mismos, ¿no? Y uno o las personas que quieren ser guías de otros seres humanos, lo único que hacen o lo que pueden hacer tal vez es como crear contextos, ¿no? Y dar sugerencias y eso, ¿no? Crear contextos de aprendizaje. Ahora que hablaba Arandú de Hanakpacha, ¿no? Que es esta escuela para aprender a vivir. No una escuela así, también me acuerdo cuando estaba por allá y llegó alguien y pensó que cuando hablaban de escuela era como que había salones y entonces todos los días iba a ir a clases así como en seriadas y de una hora a otra hora iba a haber otra clase y se quedó así como toda decepcionada y dijo, ay, pero que esto no era una escuela. Eh, entonces, bueno, es parte de esos vicios que la sociedad tiene hoy y estos paradigmas mal creados. Pero regresando un poco a lo que hablábamos antes de cómo, em, digamos, cómo emprender un camino ya en términos prácticos, ¿no? ¿Qué debería hacer la gente que quiere, eh, eh, pues por un lado, que quizá está pasando, o que ya fue víctima de algún mal diagnóstico, o que está sintiéndose triste, deprimida, ansiosa y quiere salir de ahí? Y por otro lado también, porque al final es parte de lo mismo para mí, personas que quieren desarrollar esa sensibilidad que están sintiendo y que se sienten incomprendidos un poco, ¿no? Por la sociedad en la que están viviendo o el contexto en el que están viviendo hoy. ¿Qué deberían hacer? ¿Por dónde deberían comenzar? Está apagado tu micro, chaval. Ya. Bien. Estaba recordando que alguna vez llegando a un sitio me encontré que había una campaña por la salud mental, así algo así. Y bueno, como yo siempre iba y venía así, y me di cuenta que después de las campañas de salud mental o por la salud mental, la gente estaba peor. Sí, alguna vez dije en una conferencia, una campaña más y estamos perdidos, ¿no? Así, estamos en ese punto. ¿Sí? Realmente, desde el paradigma convencional, desde el paradigma médico, psiquiátrico, psicológico convencional, educativo, etcétera, no hay solución, no hay salida. Es un circuito sellado donde uno está dando vueltas a manera de un autódromo, así. No, por eso estamos cada vez peor como humanidad. Creo que saliéndonos a otros paradigmas, viendo las cosas, la vida en este caso, de otra manera, es posible encontrar interesantes soluciones, es lo que hemos hecho, es lo que suelo recomendar siempre a las personas. Quizá lo primero es desaprender, ¿no? Una especie de construcción de sí mismo y de muchas verdades, entre comillas, que nos están perjudicando. Hay creencias tóxicas, así como hay relaciones tóxicas, hay creencias absolutamente perjudiciales y que sin embargo en algunas épocas de nuestra vida hasta podríamos defenderlas a muerte, ¿no? Así. Siempre me he imaginado gente muriendo por una creencia y luego dándose cuenta en la puertita del más allá que esa creencia era falsa, que era erróneo ese planteamiento, ¿no? Y darse cuenta que uno estuvo ahí
en una trinchera equivocada es fuerte. Creo que la alternativa es más bien educativa, desaprender y reaprender. Creo que la alternativa es comenzar a formarse. Nos educaron, nos hicieron, siempre suelo decir, el punto de partida es darse cuenta de lo que hicieron con nosotros. No importa la edad que tengamos. A veces uno se da cuenta a los 40, 50 años, 30. Sí, desde ese momento creo que estamos en condiciones de usar herramientas. Nosotros solemos usar herramientas desde filosóficas hasta terapéuticas y especialmente chamánicas, em, para que cada uno primero se vaya desarmando, ¿no? Primero vaya desaprendiendo. Hace falta una desintoxicación fuerte y luego comenzar a rediseñarse, a reaprender. En definitiva, hay que aprender a vivir, hay que añadir otros elementos en nuestra vida, hace falta eh, descubrir la vida, ¿no? Así como desencuevarse en el mito de la caverna de Platón, la vida está afuera. De nada sirve que uno sea una sombra más estetizada, ¿sí? Mientras siga dentro de ese mismo paradigma. Creo que hace falta educarse, pero una buena educación, porque estamos en un momento en el que ustedes saben bien que estamos saturados de información. La gente ya no sabe qué hacer con tanta información, pero hace falta conocimiento, hace falta sabiduría, hace falta algo más. La información, siempre hemos dicho, es como los materiales, así montañas de arena, de cemento, de piedra, de cables de madera, de tejas, de ladrillos, sí. Eso es la información, pero lo que necesitamos es saber qué hacemos con eso, cómo convertimos eso en una casa. Sí, es lo que la gente no sabe, está atiborrada, la gente va viviendo a la intemperie junto a sus montañas de arena, ladrillos, piedra, tejas, cables, sin tener la capacidad de darle una coherencia arquitectónica y estética y convertirlo en una casa. No, estamos en un tiempo de tanta información, pero tan poco conocimiento, tan poca sabiduría. La sabiduría básicamente es eso, ¿no? Saber poner las cosas en su lugar y hacerlo además sin complicarse. Sí, e ir por la vida así fluyendo. Yo he visto últimamente que hemos estado presenciando eh, gente construyendo en casa. Había personas que disfrutaban, ¿no? Así, que empezaban así con su típico masticar la coca durante media hora. Al principio uno mira, decía, es hora de trabajo, ¿sí? Pero no, me estoy aculicando, dicen, estoy haciendo lo más importante es que si no hago esto, todo va a salir mal, así, ¿no? Esa actitud contemplativa, así, eso estar ahí. Simplemente llegan puntuales, pero empiezan, cuando terminan de esa actitud así contemplativa, meditativa, ese viaje interno, pues estar en ellos, así, están. Primero están. ¿Qué está haciendo? No estoy nomás, así, bueno, listo, ¿qué más vas a decir? Em, Urgente aprender a vivir, sí. De aprender a vivir. Después de haberse desintoxicado ideológicamente, la gente cree que fue suficiente haber ido a la universidad quienes fueron, o haber tenido la profesión que tienen, o haber llegado a ser mayor de edad. Eso no es suficiente. Hay que continuar formándose. Hay que destinar parte de nuestro tiempo, energías, recursos para continuar formándonos. Yo he sido testigo, después de haber dado miles de seminarios y conferencias en todo el mundo, cuánta gente me dijo, mira, haber asistido a una conferencia tuya, a un curso tuyo, fue un antes y un después. Y no lo decía por quedar bien, ¿no? Ya me conocen, a mí me da igual que la gente me halague o me insulte. Sí, realmente me lo decían con lágrimas en los ojos, ¿no? Que qué bueno que nos encontramos así, porque mira, y me contaban su vida, ¿no? Y creo que lo que necesitamos es eso, atrevernos a poner en tela de juicio hasta hasta nuestras mejores certezas.
así a poder demoler la casa que te hicieron, porque esa fue una casa que heredaste. La tienes que reconstruir, la tienes que hacer a tu manera, a tu medida. No puedes quedarte conforme con lo que hicieron contigo. Alguna vez dijimos también, no es suficiente nacer, la gente celebra su cumpleaños y ni siquiera se acuerda cómo fue eso. No, naciste con forceps, así estás celebrando tu cumpleaños, así quedaste medio traumatizado y estás celebrando. Lo que hay que celebrar en verdad es el renacimiento, cuando uno se hace consciente de que está vivo, no importa qué edad tengas. Y a partir de ello, entonces, ¿cómo quiero vivir? Nosotros en eso hemos trabajado bastante, ¿no? Ahora solo a manera de anticipo decir, ir desarrollando una actitud contemplativa, por ejemplo, así, que te permita lo que llamamos el alerta sereno, así. Sí, la serenidad posibilita que uno pueda disfrutar incluso de un problema o de una tristeza. Entonces, ir por ahí. No soy amigo, yo empecé a estudiar psicología también en mi juventud y terminé, además con una compañera psicóloga entonces que me diagnosticaba cada día, así. Prácticamente terminé, por ahí no es así. Y me refugié en la filosofía, ¿no? Y al final me alegré de haber tomado esa decisión porque ahí sí me iba al manicomio, ¿no? De los de que ya no salen más. Creo que aprender a vivir, pero no solo desde este paradigma y no solo desde la razón. Siempre decimos nosotros, la razón es un ala del águila, del cóndor, la otra ala es la intuición, es la parte sensible, es la parte que la razón no entiende. Sí, y imagínate, lo profundo de las experiencias humanas no son abordables desde la razón. Luego viene un psicólogo formado en la academia, así bien racional, bien intelectual, a querer explicar o comprender o resolver lo que le está pasando al otro lado. Así, ahí es donde uno se pierde, ¿no? Creo que hay que nomás apelar a las otras sabidurías, la sabiduría ancestral, el chamanismo y las otras propuestas alternativas que pueden marcar realmente un antes y un después. Sí, creo que es por ahí. No, no hemos terminado de entrar en el asunto, pero como vamos a reunirnos más veces, creo que hablar de todo esto en solo una hora, sí es, pues, como que me pides que guarde una catedral en una caja de zapatos, ¿no? Pero por ahí vamos. Mencionaste varias cosas que me gustaría así como estructurar, porque en definitiva creo que ahí es donde está como muchos secretos, ¿no? Una de ellas mencionabas al principio, no, bueno, no al principio, un poco les voy a decir en desorden, pero esto de no invertir, ¿no? No hacer sacrificios en pos de crecer uno mismo. Y el sacrificio no entendido como sufrimiento, sino entendido como decisión, como esta premisa fundamental de que cuando uno decide algo, entonces está dejando de lado todo lo demás. Hoy vivimos en una sociedad a la que le cuesta tomar decisiones, ¿no? Parte de eso es precisamente lo que provoca la ansiedad, ¿no? Kierkegaard decía que justo cuando el ser humano se da cuenta que es pura posibilidad, que tiene que tomar decisiones, se angustia y no quiere, ¿no? Y hace todo lo posible por no tomar esas decisiones porque le da miedo equivocarse y entonces al final termina su vida sin haber vivido porque nunca se atrevió. Y estaba recordando ahora también un pensador él es ateo y le preguntaban si él creía en el infierno y él decía o en el paraíso, ¿no? Y él decía que para él el infierno era ese momento en el que te ibas a morir y te dabas cuenta de que no habías vivido, de que habías desperdiciado tu tiempo, de que no habías amado, de que habías, como dices, luchado en una trinchera equivocada. Él decía, para mí eso es el infierno. Yo no sé si después hay otra cosa, pero estoy seguro que las personas que no se atreven a vivir en ese momento sufren mucho, ¿no? Cuando se dan cuenta de que no aprovecharon el, el viaje. Em, y bueno, ahora quisiera preguntarte, en ese orden de ideas, a ti, Arandú, que sé que acompañas sobre todo mujeres, que estás
Ahora veo que te teletransportaste a no sé dónde. Em, ¿Cuál es para ti, ¿no? Como esos quizá vicios, esos errores como más comunes en la gente que tal vez tiene este deseo? Yo creo que todos los seres humanos tenemos este deseo de disfrutar la vida, de vivir, de ser plenos, de alcanzar nuestro máximo potencial, de impactar otras vidas positivamente. Chamalú hablaba de la comunidad también, de encontrar nuestra tribu, perdón, de sentirnos acompañados, de inspirar a otros, etcétera. Este ideal que yo creo que vive en la mayoría de seres humanos, porque creo que nacimos para eso, para crear redes y para ser, digamos, nuestra mejor versión evolucionada en términos de conciencia. ¿Tú qué has visto que impide a las personas cuando están empezando ese camino, ¿no? Como cuáles son esos errores puntuales y cómo abordarlos o cómo trabajarlos? Sí, claro. Una de las cosas que parece que interfiere mucho con este proceso de encontrar esa nueva forma de vivir, primero, y es una que ya ibas como adelantando un poco, que es que las personas les cuesta hacerse cargo de su vida, les cuesta aceptar que ellos son responsables de lo que están viviendo en ese momento, más que de los eventos circunstanciales, de cómo están entendiendo o enfrentando esa situación. Le cuesta mucho al ser humano hacerse cargo de las elecciones que hace, porque incluso el hecho de dejar de vivir, dejar de elegir, optar o no por una opción o por otra, es elegir. Pero a muchos les cuesta hacerse cargo de que están tomando esas elecciones. Es mucho más fácil decir, es que es el otro el que no cambia, es que es el otro el que me pone la vida difícil, es que es mi pareja, mi familia, mis hijos, mis padres, los que hicieron que yo reaccione de esa manera, los que hicieron que yo termine haciendo aquello o lo cual. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que nos corresponde hacernos responsables de nuestra existencia. En ese momento en el que yo me hago responsable, entonces como un siguiente momento es preguntarme dónde estoy, cómo está mi vida en este momento y hacia dónde la quiero llevar. Y en esa pregunta, otro error que usualmente es el que cometemos o otro tropiezo que tenemos en este momento, es que nos cuesta aceptar que la vida es incierta. Tú ya lo mencionabas, Eloy, los trastornos de ansiedad son precisamente porque nos cuesta mucho aceptar que la vida es incierta, que es cambiante. Al ser humano le hace feliz pensar que la vida es lineal, que está todo estructurado, paso a paso. Después que di un paso, viene el siguiente y creer que hay la posibilidad de tenerlo todo bajo control. Cuando el ser humano se da cuenta que no es así, que la vida es incierta, que no hay nada que está bajo nuestro control, entonces empiezan estos ataques de pánico, estas crisis de ansiedad, esta sensación de ahogo porque no puedes tener control de absolutamente nada. Creo que la vida es aprender a fluir. Hace un rato estaba en un espacio, contaba con que el equipo funcione, empezó a fallar y ¿qué es lo que hice? Cambiarme a otro lugar. Es algo simple, sencillo, pero la vida es así. Tú puedes tener todo lo posiblemente programado o preparado para que las cosas salgan como las esperas, pero en el camino te das cuenta que no. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Buscar otra alternativa, pero sin quedarte atascado, por ejemplo, preguntándote, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo diría, por ejemplo, si tenía el teléfono cargado, ¿por qué se me descargó? Y luego dejarlo pasar, ¿por qué quedarme estancada pensando, ay, ¿qué habrá pasado con mi teléfono? Seguro ya está fallando, lo tengo que cambiar. Usualmente los episodios de ansiedad se dan en las personas que estamos muy enfocadas en el pensamiento, en la lógica, mucho en la mente, mucho en la razón, quienes van construyendo o fortaleciendo en sí mismos aspectos como la sensibilidad, la fluidez, la creatividad. Usualmente estos trastornos están en menos porcentaje, ¿no? En menos incidencia. Entonces, tenemos que atrevernos a romper un poco la estructura, lo rígido, lo lineal. La vida es muy cíclica y además que le encanta sorprendernos. Mientras más creemos que las cosas van a salir de una manera, de pronto pasa que cualquier cosa puede presentarse, cualquier circunstancia. Y las personas, otro de los errores que se comete mucho en este proceso de intentar hacer los cambios es la dependencia. Creo que este igual sería un tema para hablarlo en otro espacio, pero esta dependencia a un vínculo, a creer que es el otro, por ejemplo, el que me hace feliz. ¿A qué punto hemos llegado que tengo que cederle la responsabilidad al otro
que tiene que hacerme feliz a mí, que el otro es el que se encarga de manejar mis emociones. Por eso es que creemos que una vida en comunidad permite que todos estos vicios o errores desde que se han ido formando con el paradigma occidental salgan a flote y los podamos pulir. Porque una vida en comunidad no es precisamente vivir. Un abordaje de estos temas de manera más estructurada para que ellos puedan trabajar con ejercicios, ¿no? Tal vez de manera como de curso, ahí un pequeño curso. Por supuesto, sería esto gratuito para las personas que quieran profundizar, que realmente estén dispuestas a tomar estas decisiones de las que hablábamos, a invertir tiempo, a invertir conciencia, a hacerse cargo de sí mismas. Y, y bueno, ¿qué les parece? ¿Se animan a hacerlo conmigo? Pues sí, claro, ¿no? Creo que si la gente lo está pidiendo, si la gente está dándose cuenta que no es más de lo mismo, creo que pues ahí está una posibilidad de ir viajando cada vez más mar adentro, ¿no? Atreviéndose a pensar de otra manera. Sí, claro que Excelente. sí, Bueno, Eloy, amiga. y creo que y sí, creo que es algo que la gente está esperando, incluso sin darse cuenta que lo están esperando. Hace muy poquito una colega me decía, es que necesitamos ser más los psicólogos o terapeutas, que tengamos un enfoque más completo, más integral, más chamánico, como más ayuda ancestral, con un enfoque más espiritual o transpersonal, como le querramos llamar, pero más completo, que el ser humano no solo es emociones, no solo es cuerpo físico, no solo es mente. No podemos recibir a un ser humano en una consulta, en un acompañamiento por separado, ¿no? Que deje afuera el cuerpo y que nada más ingresen las emociones solamente o el pensamiento. Necesitamos ver al ser humano como lo que realmente es un ser integral y completo. Súper excelente, pues hagámoslo. Y sí, los psicólogos, yo creo, los terapeutas, cualquier persona que se diga acompañar tiene más esta responsabilidad de profundizar. Así que bueno, esperamos sus comentarios. Comenten aquí en esta publicación al correo si estarían interesados para que les hagamos llegar la información en cuanto la tengamos. Y pues bueno, agradecerles, gracias Chamalu, gracias Arandú por compartir sus ideas, su sabiduría, su experiencia conmigo, con la gente que nos esté escuchando. No sé si quieran decir algo antes de despedirnos. Pero yo simplemente a tiempo de agradecer a quienes nos acompañaron, invitarles a no tanto creer o no creer, sino reflexionar.
dialogar con otras personas, comentarles que esto tiene una posible continuidad y que es acercarse a otra forma de ver la vida, la salud, la enfermedad y en definitiva la felicidad, ¿no? El aprender a vivir. Y creo que ha habido mucha sabiduría en otras culturas, en otros tiempos, que puede beneficiarnos para vivir en tiempos así de tanta tecnología y mundo virtual. Creo que estas son viejas novedades que pueden ayudar a muchísima gente. Gracias y hasta un próximo encuentro. Así es, y bueno, también a las personas que nos están escuchando, viendo a través de este medio, pues a lo mejor se animan a compartirnos en los comentarios cómo ha sido su experiencia, sea que seas terapeuta o hayas sido paciente, cómo fue tu experiencia, por ejemplo, yendo a consulta, o cómo está siendo tu experiencia como terapeuta, como acompañante. ¿Crees que las herramientas que estás usando hasta ahora están bien? ¿Necesitas algunas más? ¿Crees que es momento de replantearte la forma en la que estás acompañando a las personas? Y quienes han estado como pacientes, ¿cómo se han sentido? ¿Qué fue lo que llevaron a consulta? ¿Crees que eso le dio un cambio importante a tu vida? Sería interesante saber qué piensan ustedes quienes nos están escuchando y viendo a través de este medio. Y por supuesto, la invitación, como la mencionó Chamalú, es a repensarlo todo. No para anular lo que antes pensabas, sino para elegir conscientemente qué quieres pensar y creer a partir de este momento de tu vida, para que no sea el resultado de algo automático o de una programación social, sino que sea por elección y a partir de eso la vida sea mucho más consciente. Nos encontramos entonces en algún próximo espacio. Eloy, Chamalú, gracias. Listo. Abrazos.